fue de los cuentos con los que más ellos se conectaron, y ya luego vamos a discutir por qué, y la idea es como abrir un espacio justamente donde podamos pues dialogar directamente con la autora a partir de los cuentos, a partir de las percepciones que cada uno tenía, que cada uno tuviera. Yo voy a iniciar con algunas preguntas introductorias, un poco ya sobre en sí tu oficio y en sí sobre el género que más trabajas, que es el cuento. Sin embargo, tienes una novela casi recién publicada, ¿no? Que también en Colombia, además. En Colombia y México. Que además sería también pues interesante que nos hablaras, porque es una novela que surge de un cuento, ¿no? Yo quisiera empezar preguntándote, Julio Cortázar, un escritor argentino, decía que el cuento gana por knockout, ¿sí? Un golpe directo, lo lees y quedas como que todavía no sabes qué pasa, ¿no? ¿Qué te dice el cuento? ¿Será que sí? ¿Será que quedas con esa sensación de volverlo a leer a ver si lo entendiste o no? Y sentimos que eso pasaba con muchos cuentos, ¿no? Que teníamos, bueno, este personaje tan extraño, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí, y un poco eso es, digamos, el knockout. ¿Cómo coincides tú el cuento, el género cuento? Exactamente como Cortázar. Me encanta además siempre esa comparación que hace Cortázar. Él dice que el cuento además es como, se podría comparar con una fotografía, ¿no? El cuento tiene como un límite, ¿no? Y es como cuando vemos una fotografía, lo que vemos es una instantánea, un momento en la vida de alguien y punto. No sabemos qué pasó antes, no sabemos qué va a pasar después, solo tenemos ese momento en ese específico. Y la novela será como una película, dicen. Ahí entonces pues nos enteramos, si no de todo, de más allá de ese límite, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en otras situaciones, ¿no? Con el personaje. A mí el género del cuento me gusta por eso, por las posibilidades que tiene, en el sentido de que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. En el cuento, los silencios, como dicen muchos, es decir, lo que no te cuentan del personaje es tan importante y tan poderoso como lo que sí se cuenta. Entonces, hay que, de alguna manera, que seleccionar exactamente qué se va a decir del personaje, de la situación, de la atmósfera, y qué te vas a guardar. Y qué vas a dejar que el lector vaya hilando, ¿no? También dicen que el cuento algunas veces se compara con un iceberg. Lo que se ve es solamente lo de arriba, como el Titanic, ¿no? Y eso me encanta porque, claro, se veía solamente la punta del iceberg y lo que tumbó al Titanic fue lo que no se veía, justamente todo lo que estaba abajo. Entonces, ¿qué tanto hay bajo la superficie? ¿Qué tanto hay bajo la superficie del cuento? Eso, por supuesto que tiene que ver el autor, qué dice y qué no dice, pero eso es el trabajo del lector. Es como ir dejando las semillitas, ¿no? De Hansel y Gretel y tratar de ir siguiendo el camino. Posiblemente te pierdas, ¿no? Pero de alguna manera es solo sembrar unas huellas para que el trabajo real lo haga el lector. Y eso es lo que a mí me gusta, creo que mucho del cuento, y lo consigo justamente como decía Cortázar, ¿no? Sí tiene que ser muy poderoso. A mí me parece que tiene que ser muy poderoso, porque un cuento se lee o está diseñado para leerse de principio a fin. Si ya le pusimos al cuento, no al libro, al cuento, ya le pusimos un separador y nos paramos a hacer otra cosa y regresamos, no, el cuento se tiene que leer en una sentada, ¿no? De principio a fin. Y claro, lo que te deja es de repente ese sentimiento, ese knockout, ese golpe. Y a veces dices, pero a mí generalmente me dicen, pero ¿por qué no terminaste ahí? ¿Por qué no me dijiste algo más? Bueno, pues porque lo demás que lo diga el lector, ¿no? Lo demás que lo complete de alguna manera el lector de acuerdo a lo que quiera también hacer. Yo nada más les doy como el inicio, yo nada más les digo una situación del personaje y lo demás, pues ya cada quien, ¿no? Si le quieren dar un final más feliz, que generalmente no se los doy yo a mis cuentos, déselo para que esté como más tranquilo el asunto, y si lo quieren terminar matando, mátenlo también, ¿no? A mí no me importa. Bueno, ¿cómo es el proceso de escritura de un cuento? Porque si bien
cuando ya está terminado y dices es un golpe, el cuento también se escribe así, de un golpe, de una sentada, se te vino una imagen y surge, o muchas veces en los cuentos que leímos, pues compartí un poco los comentarios que hiciste de algunos. Algunos surgen por alguna anécdota, otros surgen por una fotografía, por una canción, ¿cierto? Pero cuando los escribes, de entrada los escribes de un solo momento o siempre les das tiempo, vas madurando los personajes. ¿Cómo coincides el proceso de la escritura? Pues yo creo que además cada proceso es diferente. Es decir, no hay como una receta, ¿no? para escribirlo. Hay cuentos que fueron de principio a fin, ¡pum!, ¿no? Ya. Claro, después viene la reescritura, la edición, y eso ya puede tardar mucho y queda completamente diferente a como quizás estaba concebido al principio, ¿no? Eso ya es como más pensado, pero digamos como el pulso de al menos qué va a pasar, cuál es la anécdota y cómo se va a contar. Eso viene como de así, de principio. En muchos. Hay otros cuentos que han necesitado más tiempo. Hay otros cuentos que han necesitado, quizás estaba muy dibujado el personaje, pero no sabía cómo iba a terminarlo, por ejemplo, ¿no? Los finales. O a veces tenía como la anécdota, y tenía la anécdota, es esta persona que le va a pasar esto, ok, es esta persona que le va a pasar esto. Y una cosa es pensar en la anécdota, y otra cosa es cómo voy a escribir esa anécdota, ¿no? Entonces, hay cuentos que tardaron mucho, pero yo creo que la mayoría de los cuentos de este libro sí fueron escritos como a golpe, pues, ¿no? Y después editados, pero a golpe, de principio a fin. Bueno, yéndome un poco ya hacia tu vida como escritora, noto que ahora muchos jóvenes tienen un afán por publicar y ahora con el tema de las redes sociales y el tema digital es más fácil, pues se da mucho más fácil publicar. Itzel, podríamos decir que publicó, pues, digamos, no de manera tan prematura, o sea, no a los 20 años, creo que tu primer libro fue a los 30. ¿Cómo nace ese impulso de escribir? ¿Cómo nació la escritora que hay en Itzel? Bueno, yo creo que generalmente lo que terminas haciendo, y me refiero haciendo por convicción, como por pasión, lo que sea que uno haga, uno ya lo trae, no sé, ¿no? Uno ya lo trae y solamente a veces es como cuestión de recordarlo, nada más, ¿no? Yo siempre fui contadora de historias. A mí, si me preguntan cómo te defines como persona, cómo te defines o algo que te defina, yo digo, yo soy historias. Eso es lo que yo soy historias porque yo amaba leer, yo amaba ver películas, yo amaba jugar y mis juegos siempre eran, a ver, va a pasar esto. Yo tenía un juego con mi hermano que era como mi cómplice de todos los juegos y yo le decía, bueno, vamos a ser unos hermanos que no tienen, pues somos huérfanos, no tenemos ni papá ni mamá y fuimos abandonados o somos huérfanos y vivimos en una isla y entonces nosotros sembramos nuestra comida, cosechamos y luego la vamos a vender al pueblo y mi hermano me seguía en todas, ¿no? Entonces armaba como toda la historia y entonces la jugábamos, ¿no? Entonces yo toda la vida recuerdo eso, esos eran mis juegos. Yo tocaba el piano cuando era niña, me metieron a clases de piano y entonces yo tocaba las lecciones, ¿no? Pero había algo que para mí faltaba, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era que le ponía letra a las canciones, que no tenían por supuesto, ¿no? Los ejercicios de piano le ponía letra y empezaba a hacer letras rimadas, canciones. Para mí eso siempre fue el juego, ¿no? Entonces yo escribía desde pequeña, pero yo ahí sí tenía una relación como amor-odio con la escritura, porque algo que yo amaba tanto también me causaba como mucho miedo, porque finalmente, híjole, pues escribir es también como mostrarte en muchos sentidos, ¿no? Sin tapujos. Muchos dicen, escribir un libro es como desnudarte, ¿no? Y pues a nadie le gusta andar desnudo enfrente de los demás.
y yo tenía como muchos miedos, ¿no? Con eso, y por eso es que nunca hice más, ¿no? Y por eso, esa fue la razón por la que yo publiqué hasta los 30, porque no estaba preparada para que no me importara, o para que no me importara mostrar lo que yo escribía. Entonces, digamos que el publicar a los 30 tiene que ver más con otras cosas que con la necesidad de contar historias. Esa la tengo de toda la vida. ¿Y qué significa ser escritor en México? O sea, hay unas brechas de diferencia con el tema de publicaciones. ¿Es fácil? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, yo no sé y no puedo generalizar, ¿no? En todos los lugares hay mafias, en todos los lugares hay grupos. Si no te llevas con fulanito, si no te llevas con menganito, eso no es ¿no? En el sector editorial, eso es en todos lados. ¿Con quién te llevas? Entonces tienes más oportunidades o no. Yo nunca he sido una persona que me guste hacer grupos. No creo que esa sea la manera, no sirvo para eso. Bueno, que yo aunque le quiera hacer la barba a alguien para conseguir algo, no puedo, no me sale, ¿no? Soy totalmente negada para eso. Entonces, de hecho soy bastante antisocial y bastante reservada, entonces no se me da eso. No hago grupos y no me interesa juntarme con otros escritores y entonces, ¿sabes? No me interesa. Para mí la literatura, la escritura es un acto íntimo. Aunque es contradictorio porque cuando se publica deja de ser un acto íntimo y se convierte en algo colectivo, ¿no? Pero digamos que el momento de la escritura y la relación con la literatura para mí es eso. Como lectora y como escritora es un acto íntimo. Yo no lees con otros, ¿no? Es como esta cuestión de, aunque leas con otros, lo que estás sintiendo en ese momento es algo completamente personal y es diferente a lo que está sintiendo la persona de junto, ¿no? Entonces, para mí, digamos que fue relativamente fácil y no, fíjense, yo tomo un taller cuando iba a cumplir los 30 años, yo dije no, ya, me voy a morir sin haberme decidido nunca a escribir y saber si podía servir para esto o no. Dije no, ya, voy a vencer mis miedos, me voy a meter a un taller. Me meto a un taller en el Jardín de las Esculturas. Y empiezo a escribir y sobre todo empiezo a leer en frente de otros lo que yo escribía. Y digamos que como a los 6 meses de eso me dan una beca. Me dan una beca para escribir justamente este libro. Se escribió por una beca con el IBEC, con el Instituto de Veracruzano de la Cultura, y me dan una beca por un año. Y ahí sí era de que o escribo porque si no tenía que devolver el dinero, ¿no? Entonces ahí sí ya pudo más de alguna manera eso. Y a veces uno necesita también ya dejarse de, soy buena, no soy buena, lo puedo hacer, órale, o regresas el dinero o me entregas un libro. Entonces a mí me sirvió mucho por eso. Y cuando tenía la mitad del libro, lo mandé a una editorial, justamente a Tierra Adentro, que es de la ahora Secretaría de Cultura, y me dijeron, sí, va, tu libro se va a publicar, pero es que es muy poquito, échanos como más cuentos. Y yo no tenía más cuentos, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo me das? No, pues 15 días. Me encerré 15 días a terminar de escribir los cuentos, y vuelvo a lo mismo, cuando está la presión, o era eso o perder la publicación, pues me encierro, y entonces me encerré y terminé de escribir el libro, lo mandé y se publicó. Entonces, de alguna manera, en un año, después de que yo decidí que entraba a un taller tímidamente para empezar a escribir, vino la publicación del libro. Entonces fue relativamente fácil, porque en realidad no pasé como por tener que mandar y que me rechazaran y otra y que me rechazaran como generalmente sucede. Pero después de ese primer libro pasaron 8 años para que yo volviera a publicar. No volvió a publicar porque fue como muy rápido para mí de repente haber publicado y yo necesitaba como digerir todavía y saber hacia dónde iba, qué otra cosa iba a escribir. Yo no me conocía como escritora, no sabía qué temas me interesaban, no sabía hacia dónde, entonces pues no publiqué hasta casi 9 años después,
y entonces empezaron las publicaciones, ¿no? Después de vino la novela, después de la novela vino el infantil, ahorita está por salir otro libro de cuentos, el próximo año viene otro libro, son libros que yo ya tenía, pero que no se habían publicado, ¿no? Y del año pasado a todas las publicaciones empezaron a salir. Entonces es difícil, yo te podría decir, si esto hubiera pasado hace 2 años, te hubiera dicho, sí es bien difícil, porque yo llevo 8 años y no he publicado nada, ¿no? Pero ahorita que me preguntas te puedo decir, pues sí, es relativamente fácil, dependiendo quizás mucho, al menos a mí me sucedió emocionalmente cómo te encuentres, también entonces tienes como la fuerza para mandar a una editorial y que si te rechazan dices no importa, lo mando a otra, lo mando a un concurso, lo mando acá, y de alguna manera necesitas como mucha fuerza para el rechazo. A nadie nos gusta que nos rechacen, ¿no? Y uno como escritor todo el tiempo se está enfrentando a la posibilidad de que te rechacen, ¿no? O te aprueben. Entonces, pues, depende, ¿no? Cuando yo pienso en el oficio de un escritor, siempre divido dos aspectos, ¿no? Uno que es, pues, la persona allí, que casi siempre el ideal se imaginan es a un escritor, una escritora, 4 paredes, allí frente a la hoja en blanco, solitario, casi silencioso, no siempre, ¿no? Cada escritor tiene sus tiempos y sus maneras de escribir. Y lo otro es lo extraliterario, ¿no? Que casi siempre es publicar, ir a eventos, conversar con la gente, hablar con editores, ¿sí? Que es como tal vez la parte no tan divertida para algunos, para otros muy divertida porque es ya lo social, es encontrarse con la gente que te lee, mirar las percepciones de lo que la gente lee. ¿Cómo te ha ido con lo extraliterario en Jalapa? Porque siento que Jalapa es una ciudad muy cultural, que todo el tiempo hay eventos, que además tiene una editorial que es muy importante, entonces por ende, digamos que el tema literario es muy fuerte. Siento que es una ciudad que, aunque es pequeña, entre comillas, tiene muchas librerías y eso habla muy bien de la ciudad porque quiere decir que hay lectores, o hay gente que dice que lee, o hay gente que compra libros, pero el hecho de que tenga librerías y tenga estos espacios culturales, pues habla bien de la ciudad. ¿Cómo te va con lo extraliterario en Jalapa? Además, porque siempre me parece curioso ese dicho que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces a veces termina siendo muchas veces escritores que les va muy bien con su obra en otros lugares y no en la ciudad donde son. Pues mira, más de que me haya ido bien o no me haya ido bien acá, no tenía yo como la oportunidad realmente de hacer cosas aquí, que pues primero he ido y todo, y he tenido encuentros más, por ejemplo en Bogotá, ¿no? O cuando se publicó este libro, como parte, digamos, de lo que la editorial te da, es que vayas a presentarlo a diferentes lugares del país, porque como tiene presencia en todo el país, entonces evitan que la presencia sea justamente en el estado y te mandan a otros lados, ¿no? Entonces yo fui a presentarlo a Yucatán, ¿no? Fui a dar un curso a Durango y a presentarlo allá, etcétera, ¿no? Zacatecas, y no lo había hecho, por ejemplo, en Jalapa. Es decir, fuera de las presentaciones oficiales del libro, no había tenido como con ninguno, ¿no? La cuestión como de un acercamiento y de tal. Y además, te digo, soy como bastante... soy de mi casa, ¿no? Yo sí soy como de mi espacio, yo no me moleste, pero la verdad es que no es como la parte que a mí me guste tanto. No así con los lectores, me parece siempre bien interesante el acercamiento con los lectores, no solo de mi obra. Yo soy promotora de lectura y entonces siempre estoy trabajando con lecturas diversas y eso me encanta. Creo que esa parte de poder llevar lecturas de diferentes autores y escucharlo, ¿no? Las reacciones, eso me parece sensacional, ¿no? Con niños, con adultos, con estudiantes, pero pues en Jalapa por diferentes cuestiones casi no se ha dado que yo esté como, digamos, en contacto con la gente con mi propia obra, más bien con la de otros escritores. Bueno, Itzel ya lo comentó ahorita,
pasó de un libro de cuentos, luego una novela, luego este libro que ya los había mostrado, y es un libro pues de literatura infantil. ¿Cómo ha sido como el proceso? Porque naturalmente pues el libro de literatura infantil, bueno, que tiene el título de que es para niños, yo casi que estoy un poco en contra de ponerle esa brecha, y la literatura infantil es para niños, entonces los adultos no podemos leer literatura infantil. Sin embargo, pues sí tiene un proceso de escritura diferente, además porque hay allí también no solamente un lenguaje escrito, sino el lenguaje visual, las ilustraciones, las imágenes. En el caso de la novela, pues ya lo dejas como una película, tiene un poco más detalle, el cuento es el golpe. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura pues de estos géneros? Pues mira, yo escribí el libro de cuentos, el de Santas Madrecitas. Yo digo que yo soy cuentista, que naturalmente soy cuentista porque yo intentaba siempre contar algo y lo que me saliera en un cuento, ¿no? Como que naturalmente ese es el género en el que me siento o me sentía más cómoda. Después de este libro escribí 2 más de cuento que están inéditos. Uno está a punto de salir, espero que esta semana ya me lo entreguen. El otro posiblemente se publique el próximo año, pero esos fueron los siguientes. Yo seguí escribiendo cuentos, 2 libros más, y digamos que la historia de las publicaciones, esa tiene su propia historia aparte. ¿Qué se publica primero? A veces te publican lo último que escribiste, y lo que escribiste hace 10 años ese es el último en publicarse, en fin, ¿no? Esa es otra historia. Después de esos 2 libros de cuentos vino la novela, y lo que sucedió fue que yo escribí un cuento que me llevaba como la idea ya, aquí lo escribí, después me voy a Colombia, me voy a Bogotá, y allá se me abren como nuevas ideas para ese cuento, para ese personaje, y termino de escribir el cuento en Bogotá. Cuando yo terminé de escribir ese cuento, yo dije, esto no es un cuento, esto es una novela, pero no sé cómo escribirlo, porque yo solo escribo cuentos. Yo no sé cómo escribir una novela, pero sé que esto es, o sea, tú lo sabes como escritor, tú sabes que un personaje te da como para contar más, para soltar más de la vida de ese personaje, pero yo dije, yo no sé. Entonces guardé ese cuento en el cajoncito, bueno, en el archivo de Word, ¿no?, de la computadora, y dije, un día voy a saber cómo escribir la novela o lo que necesita este personaje, y lo voy a hacer. Entonces el cuento se quedó guardado como 3 años, y entonces un buen día dije, ya, este es el momento, me voy a arriesgar a escribir algo que nunca he escrito, y eso es una novela. Entonces saqué el cuento, y claro, en ese momento dije, bueno, va a ser una novela, pero yo creo que va a ser una novela corta, no una novela, que la novela corta es un género ya aparte, ¿no?, que es entre el cuento y la novela. Y entonces lo que hice fue ponerme a leer o a releer muchas de las novelas cortas, y me di cuenta que muchas de los libros más importantes que he leído han sido novelas cortas. Por ejemplo, El hombre de los hongos, de Sergio Galindo, que es un autor jalapeño, es una de las novelas que a mí más me gustan. Hasta ese momento hice la conexión de que, claro, esta es una novela corta. Y entonces releí El hombre de los hongos ya bajo la idea, ¿no?, de ver cómo podía yo caminar al personaje para escribir la novela corta. Las novelas cortas de Luis Arturo Ramos, que son una maravilla, es otro escritor veracruzano, maravilloso, creo que él es como maestro verdaderamente en la novela corta. Y eso fue lo que hice, releer muchas de las novelas cortas que había yo leído, pero como bajo otra óptica, y entonces escribí la novela corta, que es esta, la de Morderse las uñas, y es bastante corta. Es una novela corta y con todas las dudas del mundo, creo. O sea, al menos yo cambiar de género, cambiar del cuento donde yo ya me sentía muy cómoda, a escribir algo que yo nunca había escrito y que no sabía si iba a estar bien o si iba a resultar una tontería total. Y bueno, lo interesante fue que terminé la novela y la mandé a un concurso en Colombia, justamente de novela corta, y ganó el 2º lugar y me la publicaron, ¿no? Entonces dije, bueno, más o menos, yo creo que sí, ahí va, ¿no? Ahí va el género. Y después de esta, dije, pues quiero probar. Me gustó el proceso de la escritura de la novela corta y escribí otra novela corta,
que esa pues está inédita, anda por ahí, a ver si ya encuentra pronto su lugar. Y de ahí vino la literatura infantil, ¿no? Y resulta que yo trabajé muchísimos años con niños. Yo soy promotora de lectura desde hace muchísimos años y yo estuve en una biblioteca escolar, trabajaba con niños desde maternales hasta adolescentes. Entonces, mi clase era la clase de la biblioteca y lo que hacía era que los niños iban a que yo les contara cuentos. Y eso lo hice casi 15 años. Y yo tengo una relación como muy especial con los niños y sobre todo con esto de la literatura y los niños. Y yo quería escribir, tenía muchos años queriendo escribir algo para los niños y no me atrevía porque les tengo mucho respeto a ese público. Todavía los adultos, no es que yo los desdeñe, pero todavía los adultos de alguna manera, no, mira, fulanito dice que este libro es muy bueno, no, mira, es que fíjate, por acá, todavía podemos convencer, ¿no? De alguna manera, si a la primera no nos gusta o no nos termina de convencer, todavía hay manera. Pero a los niños no. A los niños les vale gorro quién diga qué premio tenga, cuántos libros tenga. Pues, a los niños les vale gorro, les gustas o no les gustas. Es un público realmente exigente, es un público duro. Y entonces, a mí me da miedo escribir para niños, verdaderamente. Pero, pues me animé porque tengo 2 sobrinos y mi sobrina ya está entrando a la adolescencia y yo le prometí que un día le iba a escribir un libro que ella sí pudiera leer, porque todo lo que yo escribo, bueno, ya leyeron algunos de los cuentos, pues no lo pueden leer, ¿verdad? Entonces los papás se lo prohíben, ¿no? Yo creo que como a los 30 años ya le van a dejar que lea mis libros y por ahí va, todo lo que escribo va por ahí, ¿no? Con los temas de repente así, obviamente que no se los permiten. Y yo quería que ella pudiera leer algo escrito por mí, pero que realmente pudiera hacerlo sin traumarla. Entonces, ya va a entrar a la adolescencia, ya tiene 12, tenía 11 en aquel entonces, y yo dije, es que si no le escribo el cuento infantil, ya casi va a poder entrarle a algunos de los otros cuentos, y nunca cumplí la promesa. Entonces, realmente eso fue lo que me motivó a decir, ya, antes de que se vuelva una adolescente odiosa, le voy a escribir todavía el cuento, porque además está dedicado a ella, ese cuento, porque tiene que ver con las cosas que a ella le pasaban. Y entonces yo siempre me burlaba y le decía, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Pero por qué tienes miedo? A ver, de quedarte sola, pero mira, entonces le hacía burla. Y le digo, un día voy a escribir. Y entonces, claro, ya que lo escribí para ella fue como si yo soy la protagonista, ¿no? de este cuento. Ella se llama Luciana y la protagonista del cuento se llama Lucrecia, ¿no? Entonces, realmente eso fue lo que me empujó a escribir. Estoy fascinada con la literatura infantil, que estoy de acuerdo, no debería de haber esa división, pero bueno, editorialmente se dividen, ¿no? Por muchas razones. Y estoy ahorita escribiendo exclusivamente literatura infantil. Exclusivamente. Todo este año voy a estar dedicada, bueno, este año que empieza, a literatura infantil. Bueno, vamos a pasar al libro, que saquen sus preguntas, mentiras. Pero quería un poco iniciar la pregunta sobre este libro, y es que me causa mucha curiosidad cómo se arma un libro de cuentos, en el sentido de que, claro, un cuento nace de una idea, pero generalmente tiene un tema. Y ya que todos los cuentos giren a un mismo tema o giren a un mismo personaje, me parece muy difícil, ¿no? Porque si un cuento surge a partir de algo que viste o que te contaron, pues lo escribes y ya. Pero ya que integren todas las cosas que te contaron o todas las cosas que viste a un mismo tema, creo que es un poco más complejo. Y este cuento me parece que tiene eso, que están hilados por personajes femeninos, por madres, por yo creo que esa parte que de hecho me encantó, que es como mostrar, y les decía varias veces, mostrar las madres, pues un catálogo de madres, ¿no? Tal vez las madres a veces ocultan lo que fueron, su juventud, lo que hicieron, un poco por ser el ejemplo para los hijos, ¿no? Y creo que este libro está hilado un poco por eso. Entonces, ¿cómo armaste este libro? ¿A partir de qué o por qué
digamos, hablar un poco sobre esa relación de madres e hijas, el catálogo de madres, justamente. Yo les dije que tenía una beca, ¿no? Me gané una beca para escribir un libro y yo tenía 2 cuentos, ¿sí? Por ahí. Entonces se los llevo a un amigo que es escritor, que fue director de la editorial de la Universidad Veracruzana, que fue además mi primer lector, Agustín del Moral. Y entonces les digo, oye, a ver, mira, tengo esto, dame tu opinión, ¿cómo ves? Entonces él lee algunos de los cuentos que le llevo, me dice, yo lo que veo aquí es el tema de la maternidad, yo veo esto, y es que además hace la mención las santas madrecitas, ¿no? En la cultura mexicana, lo que significa, ¿no? La madre, y entonces aquí son las santas madrecitas, y a mí él me dice inmediatamente santas madrecitas, por eso le puse el título. Entonces yo tenía como 2 o 3 cuentos, yo no me había dado cuenta que esos cuentos apuntaban hacia el tema de la madre. Es decir, muchas veces te gana, o sea, como tú traes como una obsesión, a veces la tienes en claro, pero a veces no la tienes, o muchas veces no te das cuenta, hasta que llega un lector y te dice, oye, yo veo esto y esto, y tú dices, caramba, yo no lo había visto, ¿no? Claro, pues tú no lo ves. Entonces, él me hace ver que tengo este tema, ¡wow! Tienes razón. Entonces digo, bueno, no solo le voy a poner el título, ya tengo el título para el libro, sino que a partir ya de haberlo hecho consciente, voy a empezar a trabajar con el tema. Entonces, no todos los cuentos abordan el tema, pero la mayoría de los cuentos está como muy presente el tema de la madre, ¿no? De las relaciones, sobre todo familiares, y la relación de hijos con madres. Dijeran algunos, para bien o para mal, todos tenemos una madre. Entonces, por supuesto que es un tema interesante. Entonces, claro, ya empiezo a buscar como la idea, ¿no? Y los temas para hablar y empezar a escribir los cuentos a partir de esa visión de la madre. Entonces, sí fue como bien importante que alguien llegara y me dijera, mira lo que estás escribiendo sin darte cuenta. Y fue que entonces decidí, el título estaba antes de tener, ¿no? El libro, por supuesto, los cuentos, pero ya iba entonces la idea hacia dónde quería yo escribir. ¿Y cómo surge justamente ese catálogo de madres? Porque hay, pues, madres de toda clase, ¿no? Muchas veces las madres que no queremos que sean, o las que no nos quieren contar, ¿sí? O muchas veces a veces esas noticias horribles que aparecen en la prensa, siempre son mujeres que hicieron crímenes, mujeres que, bueno, un montón de cosas, pero detrás de eso no nos damos cuenta que tal vez son madres, ¿sí? Yo recuerdo una vez que estuve trabajando en una cárcel y, claro, te dicen, qué horror, y no es muy horrible trabajar en la cárcel, y llegas y son mujeres encantadoras que todo el tiempo piensan en sus hijos, que tienen allí un espíritu de la maternidad, no solamente con sus hijos, sino con la relación con el otro. Y eso me llamaba mucho la atención, un poco cómo armaste ese catálogo de madres, a partir de, pues, a unos, que fue lo que nos compartiste, a partir de lo que te contaron y esto, pero vemos que hay diferentes madres. ¿Cómo lo armaste? Mucho tenía que ver con algunas cosas que me contaban, ¿no? Por la vida y no se dan cuenta de muchas cosas. Ponen la atención en algo, no sé, en un tipo de coche específico, en un tema, en algo, y entonces todo empieza a aparecer. No es que aparezca, es que de repente uno ya pone como el lente, ¿no? En el tema o en algo, entonces te sale todo lo que no. Entonces, y yo pasaba por esta calle todos los días y nunca me había dado cuenta de porque no tenía mi atención puesta en esto. Entonces, un poco me pasó con este asunto. Inconscientemente estaba yo hacia el tema. Y ya una vez que dije, sí, voy a agarrar este tema, entonces empecé a buscar, ¿no? Hay algunos que son sacados literalmente de la nota roja del periódico, ¿no? Hay 2, el de Canción que me recuerda a ti y el de los niños, ya no sé ni cómo se llama, el de los Nina y Morosa, el de la Polisaca, ¿no? Creo que esos son sacados de la nota roja del periódico, cuando el periódico todavía, estoy hablando que este libro se publicó hace 10 años, ¿no? Todavía no era ver el periódico por internet, sino que realmente, ¿no? Llegaba el periódico, entonces ver la nota roja y de repente, ¿no? Decía esto, y lo recortaba, esto da para un cuento, esto da, algunos fueron así, ya como a la casa de estas historias, otros fueron
recordar la historia que alguna vez el chisme alguien me contó y entonces rápidamente hablarle, oye, tú me habías contado de una persona que ¿me puedes volver a contar la historia? Ah, sí, le puso el cuerno y entonces en el motel y claro y tal. Entonces, claro, ya es como ir armándolo así. Y quería decir algo sobre esto, ¿no? El título del libro es realmente completamente irónico, ¿no? Santas Madrecitas, o sea, de repente para quien no me conozca o no lee Santas Madrecitas y dice, ay, puede ser de unas mamás, no, o sea, ay, de la mamá, tan lindo, el 10 de mayo, mi vida, el corazón, el pastel. Y de repente lo lees y dices, bueno, es que esto es todo lo contrario, justamente, ¿no? El título es completamente irónico, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Y me interesaba justamente desmitificar el papel, el rol de la madre, de la Santa Madre, porque creo que esa es una exigencia social demasiado injusta, demasiado dura, demasiado innecesaria, me parece. Lo que decías, la madre para ser el ejemplo, la madre para que tenga calidad moral, tiene que olvidarse muchas veces de su pasado, tiene que olvidarse de sus obsesiones, de lo que hizo, de lo que deseó, de sus... ¿Y por qué? ¿No? Entonces, realmente, aunque pueda parecer en una primera lectura que esto es como darle duro a las mamás y que es en contra de las mujeres y de las madres, es una manera de decir las mujeres son madres, pero las madres ante todo son seres humanos. Y son seres humanos que tienen los mismos deseos y necesidades o sea, no son mejores por ser madres, ni son peores, solo son seres humanos, más allá de haber tenido hijos, lo que son seres humanos que se equivocan, y que se equivocan duro, ¿no? Y más bien era lo contrario, era tratar de quitarle esa rigidez, ¿no?, a la que se le ha puesto la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso. Voy a dar paso a preguntas después de la siguiente pregunta que quiero hacerte. Y cómo fuiste construyendo también un estilo, porque una cosa es escribir y otra cosa es darle un estilo propio, ¿no? Que digamos que cuando uno lee a los escritores siente que ya hay un estilo, ¿no? No sé, Hemingway con el realismo. Y yo siento un poco que muchos de tus cuentos tienen unos detalles, muchos, por ejemplo, en el caso del Motel Amor, que es las horas, ¿no? Son las tal y horas de la tarde. Tal personaje está allí en el cubículo del escritor, la mujer mientras tanto a esa misma hora está, y en casi que en muchos cuentos hay como un detalle muy riguroso de la situación, de lo que está pasando, casi que uno puede imaginarse muy bien el lugar, el personaje, qué está haciendo, puede ponerle y darle rostro al personaje. ¿Cómo vas creando ese estilo? Así como se puede, ¿no? Uno hace su mejor intento. Yo creo que uno va utilizando los recursos que tiene, como en cualquier otra cosa, ¿no? Entre más recursos tengas, pues vas a tener más opciones para construir algo de la mejor manera, ¿no? Es decir, si tienes más legos, pues vas a poder construir cosas como más grandes. Entonces, de repente es elegir los recursos que puedan dar, ¿no?, con el tono de lo que quieres contar. No es que yo no me fije en eso, pero me fijo ya después de haberlo hecho. Yo creo que hay como dos tipos de escritores, quizás. Unos que son como muy rigurosos y lo quieren tener todo planeado previamente y saben perfectamente por qué pusieron al perro que atraviesa y entonces eso tiene un significado y lo saben todo antes. Y los que prefieren como ser más, yo digo como con más tripa, ¿no? O sea, como lo que te va saliendo un poco al momento. No es que no haya una idea de lo que quieres hacer, no es, pero sí de alguna manera quieres permitir. Yo escribo algo y digo, no, esto es artificial.
esto parece hecho, esto es artificial. No, entonces a ver, ¿qué es lo que pasa? El narrador no me funciona, entonces hay que cambiarlo. ¿Qué pasa? No es el tono, lo estoy haciendo demasiado, no sé, lo estoy haciendo demasiado sórdido, lo estoy haciendo demasiado, y no, creo que esto no, yo quiero que sea más irónico, entonces voy a, claro, y entonces uno va buscando la forma en que el cuento tiene exactamente, nunca se logra, pero de alguna manera lo que tú quieres decir, son tantas cosas que considerar: el personaje, la atmósfera, la anécdota, cómo lo vas a contar, de dónde vas a empezar, hasta dónde te vas a quedar, qué no vas a decir, qué sí vas a decir, en qué tono lo quieres contar, qué tipo de narrador vas a utilizar. Es tanto que realmente si uno se pone a pensar cómo construirlo, no sabes cómo lo vas a construir. Tratas de hacer como tu mayor esfuerzo y si sientes que no funciona, pues le cambias, ¿no? Pero no sé, yo más allá de los recursos narrativos, ¿no? O de si busco que tenga, a mí me gustan ciertas descripciones, ciertos elementos que den como una idea como cinematográfica, ¿no? Yo lo que quiero es un poco que cuando lo lean, y a veces no se trata de escribir tanto, sino cómo describas, ¿no? Yo lo que quiero es como que se creen una imagen y de repente digan, no sé si lo vi en una película o lo leí, no me acuerdo, porque tú tengas acá exactamente la imagen de la casa, la imagen del hotel, la imagen del hombre teclando. Es un poco lo que me gusta crear cuando escribo. ¿Qué me sirve para eso? Pues ahora sí que cada cuento se cuenta solo y hay que ver qué es lo que funciona. Y lo que funciona en un cuento no funciona en otro. Eso es bien interesante. Si yo quisiera repetir, voy a poner lo de las horas, entonces en un cuento igual y no funciona, porque ese cuento tiene que ser contado desde otro ángulo, y creo que el trabajo del escritor es ese. Ya tienes la historia, ya tienes el personaje, ya sabes de qué quieres hablar, ahora busca cuál es la mejor manera. Ahora sí es como el rompecabezas, solo va a haber una pieza que calce bien, busca la pieza que sirva para contar esa historia, creo yo. Bueno, ¿preguntas? Yo sí tengo una. Bueno, ahorita lo que dices del libro, que dice Santas Madrecitas, es cierto, cuando lo ves dices, bueno, y más que nada la portada, ¿no? Que la imagen va muy referente a lo que es el título, Santa Madrecitas, y ves a la mamá con la niña y todo, ¿no? Va muy relacionado, que va a ser pues un libro donde nos viene contando lo que es la relación de la madre, la hija, el cuidado y todo lo que es lo maternal, ¿no? Y cuando lo empiezas a leer, sí realmente es algo irónico y completamente diferente a lo que dice el título. Con esto, ¿cómo ha sido aceptado el libro? De las personas que a lo mejor compraron creyendo eso, ¿no? Que se van con la imagen del título, perdón, y de la portada, y al leerlo se dan cuenta de que es completamente diferente, que sí, que habla relación madre, pero estás abriendo una imagen a una madre que lo fue algún día o lo sigue haciendo, pero por el hecho que socialmente ya eres madre, tu comportamiento tiene que ser diferente, ¿sí? ¿Cómo ha sido aceptado? Si has tenido críticas o ha sido muy bien aceptado. ¿Qué es algo que Mira, yo no sé, ¿no? Porque esto es generalizar, ¿no? La verdad es que no. Lo que creo que puede decir más allá de si es aceptado o criticado es que ha causado sorpresa. Eso es lo que te puedo decir como lo que más. Y la sorpresa puede ser para bien o para mal, O sea, para los dos lados. Sí. Pero lo que causa es sorpresa, eso sí. Y me gusta que ese sea como porque creo que si uno escribe, al menos eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, todo lo que yo diga, aplica para mí, no para el resto. Pero si tú ya sabes en qué empieza y en qué termina una historia, antes de que la lees, si es una historia predecible, qué flojera. O sea, a mí qué tristeza me da leer una historia predecible. Entonces la puede escribir cualquiera. Si es predecible, la puedo escribir yo, la puede escribir el de enfrente, la puede escribir cualquiera, es intercambiable. Yo creo que realmente a mí la literatura que me gusta es la que me sorprende, realmente, para bien o para mal, pero que me sorprende, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que sorprende, ¿no? Este libro le dieron un premio aquí en Veracruz. Aquí yo trabajo para la Secretaría de Educación, yo trabajo en una biblioteca, en una escuela acá, y entonces hay un premio, ¿no?, que da la Secretaría de Educación, que es el reconocimiento a la labor del maestro veracruzano,
¿no? Y entonces hay como dos vertientes en el ámbito estatal, una es en innovación pedagógica y la otra es en obra publicada, ¿no? Entonces este libro ganó por obra publicada y cuando fue la premiación lo que dijeron fue eso, bueno, es que el título cuando uno lo lee, uno cree una cosa y cuando uno lo termina de leer es otra. Para bien o para mal, lo que causa es sorpresa, ¿no? Y entonces, bueno, a mí eso me parece bien, que vayas con una idea y salgas con otra, ¿no? O sea, qué camino tan bonito, ¿no? Que tú creías que ya te las sabías de todas y que crees que no era por ahí, era por el otro lado. Esas son las cosas que a mí me gustan. Gracias. Bueno, supongo que alguno de los personajes en cada uno de los cuentos que relatas hablan algo de ti, o sea, eso quiero pensar, pero no sé si hay algún personaje que tú digas, este tiene más de mí, eso como persona, que tanto como lo imaginé o lo pensé. ¿Cuál sería el personaje que tú dijeras, este es como yo? Fíjate que no, el proceso de la ficción es algo súper, por eso me gusta, es como algo que todo el tiempo estás descubriendo, ¿no? Entonces, claro que todo lo que escribes, mentira el que diga, y les venga a digan, no, esto es pura ficción, nada tiene que ver conmigo, mentira, no le crean. ¿Por qué? Porque tú lo escribes. Entonces, aunque sea un tema que no tenga que ver contigo, ¿sí? Que sea un personaje hombre que va a la luna, no tiene nada que ver conmigo. Sí, pero ¿quién lo escribe? ¿A través de quién pasa? Es mi visión de ese hombre que va a ir a la luna. Entonces, hay algo de mí, necesariamente es mi visión de una parte, de un tema o mi visión del mundo. Entonces, ¿qué es lo que este libro tiene de mí? Pues toda esta crítica, ¿no? La crítica que yo hago, no a la maternidad, al ideal de lo que debería ser según la sociedad, ¿no? La maternidad. Y yo tengo crítica con eso, con la infancia, con la pareja, es decir, es lo que está ahí, ¿no? Y la ironía que está ahí desde el título y es la crítica que yo hago, ¿no? A una sociedad de doble moral, es la crítica que yo hago a la apariencia que tiene, ¿no? En el de la madre, no sé si lo leyeron, creo que en el de Feliz Cumpleaños Mamá, un cumpleaños a la mamá porque es la Santa Madre, ¿cómo no le vamos a la mamá? Y se reúnen todos los hermanos que eran chorrocientos mil y le hacen la fiesta a la mamá y el pastel de 5 pisos y te amamos, mami, y todos lloran y por atrás todos empiezan a hablar de la mamá y a despedazarla, literalmente, porque decir, ay, recuerdan un juego que ellos hacían cuando eran niños y entonces cuando la mamá, que era una madre horrenda, ¿no? Les hacía cosas, ellos jugaban a decir, yo pido el corazón, ¿no? Y entonces ellos soñaban que le sacaban el corazón, yo pido el brazo, yo pido, entonces ellos empiezan a jugar ese juego el día que por un lado le están diciendo al mundo, mira, somos una familia, nos amamos tanto, nos queremos y nuestra madre es la mejor, y por atrás están diciendo lo que realmente piensan de esa relación, ¿no? Entonces, lo que hay de mí, más que personajes en los que yo me identifico, es esa crítica que yo hago a la doble moral. De verdad, a mí esas cosas de voy a aparentar algo porque así creo que es políticamente correcto o socialmente aceptado, pero por atrás realmente la quiero asesinar, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a decir, no? Entonces, eso es lo que hay realmente de mí en el libro, en este caso. Más, A mí me creó mucho, como dices, aburren los cuentos que tienen un principio y ya conoces el final, ¿no? Pero realmente estos finales, por más que los piensa uno, nunca llega, o sea, a mí nunca me los imaginé, ¿no? O sea, yo mi pregunta, aunque son historias de la vida cotidiana, Tomás, y sí, yo creo que lo que hablas de que tú desnudas, pero desnudas tu visión. Claro. A mí es lo que ahorita estoy entendiendo. Sí. Yo pensé que desnudabas parte de que tú fueras madre, era la pregunta que te hacía, ¿no? Bueno, ya hasta lo pregunté, ¿no? Se lo consulté, ¿no? Sí, ¿no? Digo, o a lo mejor el reflejo de tu madre, no sé, el contexto, ya veo que lo has tomado. Pero si estudiaste todos esos finales que pudieran ser felices y decir, este es el que va a sobrar a mi público.
¿Sabes qué pasa? Que es que los finales felices y yo no se llevan. No nos llevamos. Pero es que no nos llevamos porque, ¿sabes qué? Creo que es algo muy fácil, volvemos a lo mismo. Es algo muy facilón. O sea, voy a terminarlo, o sea, todo está terrible. El tipo ha sido, o la mujer, ¿no? Lo que sea, el tipo ha sido un borracho, golpeador, patán, y al final se arrepiente y todo iba a ir bien. Eso no sucede en la vida, es decir, una cosa es lo que quisiéramos que sucediera, nuestras aspiraciones, ¿no? De que el otro sea mejor persona o que yo pueda ser mejor persona, y otra cosa es lo que realmente sucede. Entonces, ¿cómo vas a terminar con un final de Disney? Algo, ¿sí me entiendes? Entonces bailan felices después de... No es así la vida. Y no es que sea pesimista ni mucho menos, pero es que yo creo que bueno, no lo creo yo nada más, ¿no? Joyce Carol Oates, que es una novelista que yo amo y admiro muchísimo, dice eso. No es porque le dicen, es que tus novelas son... ¿Por qué le pasa eso al personaje? ¿Pero por qué las terminas así? Dice, es que no es lo que yo deseo, no es lo que yo aspiro. Es que el personaje puesto en esta situación, lo natural es que le va a pasar esto. O sea, si el tipo fue borracho 40 años, perdóname, lo mínimo es que termine con cirrosis, tirado ahí en el... O sea, de repente puede ir a AA y medio que le salvan un poco la existencia, pero no va a pasar de ser una cosa solo para que te sientas bien al final y decir, ay, bueno, ya puedo dormir tranquilo, sí se salvó. No es así, ¿no? No es así. Y sobre todo en los cuentos, porque vuelve a lo mismo. El cuento además no te va a decir cuál es el final del personaje, te va a decir, te va a contar una situación, y en esa situación, ¿qué va a pasar después? Por eso digo, terminemos si quieren feliz, ¿no? No hay bronca, pero a mí esto de los finales felices facilones sí me... O sea, la verdad es que me parece absurdo. Eso quisiéramos, y volvemos a lo mismo, es como la lucha entre lo que yo desearía, porque yo deseo el bien mundial y quiero que todos seamos felices, yo también lo deseo, les juro, pero sales a la calle y te das cuenta que ya mataron a uno, que ya atropellaron a otro, que ya fulanito, quién sabe qué hizo. Es decir, la vida, no solo es eso, pero la vida, parte de la vida es eso, y a veces da miedo nombrar las cosas, creo yo. Y mi frase es decir las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, las cosas tienen un nombre, y nombrarlo no hace ni que seas peor persona, ni que seas menos, o sea, nombrarlo te hace consciente, básicamente, ¿no? Y el primer paso para, creo yo, para una mejor sociedad, para como persona ser mejor, es ser consciente de todo, de tu lado oscuro y de tu lado luminoso. El luminoso todo el mundo lo vemos y lo ponemos y todos somos preciosos, pero el oscuro es difícil de aceptar, y si uno lo acepta y lo nombra, creo que es el primer paso para de alguna manera deshacerte un poco, ¿no? O convivir mejor con eso, ¿no? Salud. Yo, hola. Bueno, me gustaron mucho los cuentos que abordamos durante el taller, pero quiero que me platiques un poquito acerca del cuento infantil. Infantil, bueno, abarca una edad, ¿no? Para los niños, si lo catalogamos en ese sentido. ¿Crees tú digerible para una niña de 6, 7 años en este contexto que están los niños tan vivos, tan atentos a todo? Pues yo creo que a cualquier edad, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Catherine sobre, de repente, decimos, si es infantil, entonces ya no es para los adultos, ¿no? Y es una mentira, ¿no? De repente, yo creo que se tiene como a todos los niveles, ¿no? Es decir, la lectura puede ser a un montón de niveles. Yo siempre pienso, por ejemplo, en los libros de Anthony Brown, que a mí me gustan mucho, que es casi ilustración más que historia lo que hay ahí, ¿no? Pero que yo siempre pienso que se puede abordar a un nivel desde, digamos, pequeños, pero yo como adulto disfruto muchísimo esos libros porque hay siempre un trasfondo como filosófico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué edad? Pues hasta la edad que se pueda, ¿no? Estos, por ejemplo, este libro se presentó en la Feria del Libro del Foro Boca, en la de Libec, y fue un grupo de chicos de secundaria. Yo dije, ¿pero cómo trajeron? Yo misma dije, ¿pero cómo de secundaria, no? Primero de secundaria. Bueno, que la que menos habló ahí fui yo, ¿no? Se convirtió en un debate sobre los miedos, sobre las necesidades de los chicos, donde todos hablaban y decían, es que
es que a mí lo que me preocupa es esto, es que a mí lo que me preocupa, a mí también me preocupaba la soledad, porque tal, y empiezan a hablar y hablar y hablar, entonces digo, bueno, si sirvo que sea como con monitos, así como muy, si un chico de primero y secundaria, que están en la adolescencia, ¿no?, se sintió identificado con el tema, digo, bueno, ¿por qué coartarles, no? Ahora, un niño de 6, 7 años, pues yo supongo que, ¿no?, que a veces, yo tengo un sobrino de 7 y bueno, pues claro que se lo dediqué también y se lo leí, se lo releí, él lo leyó y un día platicábamos eso, le digo, oye, ¿y tú a qué le tienes miedo? ¿Qué te preocupa? Y entonces me empezó a hablar, es que yo tengo muchas preocupaciones, me preocupa a veces la oscuridad, a veces la escuela, y se soltó a contarme de una manera tan seria lo que a él le mortificaba. Entonces yo creo que los libros, más allá de la edad, o la intención es que le lleguen a la persona, y la persona es una persona a cualquier edad, ¿no? Quizás a los más pequeños les hace falta poder articular, no pueden hablar todavía, pueden faltarles todavía muchos elementos de experiencia para llegar a otros temas, pero a final de cuentas con quien te comunicas es con un ser humano, ¿no? Estos chicos de secundaria me decían, es que a veces los maestros nos dicen, ustedes no saben porque no han vivido, todavía les falta, ustedes no son estudiantes y no pueden saber que... Dice, pero nosotros somos seres humanos, eso decían los niños, ¿no? Somos seres humanos y sí tenemos experiencia y sí sabemos lo que nos duele y sí sabemos lo que nos preocupa, nadie nos va a venir a decir si es o no es cierto, ¿no? Entonces, un poco tu pregunta es, yo creo que a cualquier edad uno se está comunicando con un ser humano y puede, y eso es la literatura, es un diálogo, es poner en la mesa un tema y dialogar sobre ese tema, ¿no? A partir de ahí, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, dar su punto de vista, pero es dialogar, y para dialogar, yo que he trabajado con niños, Muchas gracias. Referente a lo mismo, bueno, no he leído el libro, pero con lo que comentas que va relacionado a las emociones. Actualmente los libros infantiles son ya muy diferentes a lo que teníamos nosotros como libros infantiles, como es el cuento de hada, el príncipe y un final feliz, ¿no? Ahorita la evolución de los niños, como hemos estado viviendo actualmente, la mentalidad del niño es muy diferente y la captación de la atención en un libro es muy diferente. Los libros que van a ir dirigidos a estos niños que dices que vas a sacar ahorita que estás escribiendo, ¿cómo va relacionado los temas? Yo, yo justo ayer me estaba preguntando yo eso, ¿no? Porque cada tanto uno tiene como que pararse a reflexionar sobre qué estoy haciendo, ¿no? Hacia dónde voy, ahora qué es, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar, y creo que esa es como la línea que ahora es lo que estoy escribiendo. Empecé a escribirlos y entonces estoy releyendo lo que escribí, dije, ¿qué es lo que estoy escribiendo? Y entonces ya me di cuenta hacia dónde va. Quiero rescatar el poder de la imaginación. Eso es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Ya escribí un libro completo y una novela sobre lo horrible que es ser niño, ya, ¿no? Entonces digamos que toda esa parte de odiar la infancia y de ser, ¿no? De tener una familia disfuncional y de todos los traumas, eso ya lo manejé, ya desarrollé ese tema que me interesaba mucho. Ahora quiero desarrollar el otro, y es el poder de la imaginación, ¿no? Yo recuerdo mucho lo que yo les contaba, que yo jugaba mucho y todo el tiempo era estar imaginando situaciones y estar creando, y la palabra, ¿no? La palabra, las rimas, los trabalenguas, ¿no? Los juegos de palabras que a mí me encantaban. Eso es lo que quiero trabajar y rescatar con los libros que estoy escribiendo ahorita, el poder de la imaginación, ¿no? En situaciones normales, las escuelas, ¿no? Una familia donde es mamá soltera, no hay papá presente, etcétera, etcétera. El poder de la imaginación y cómo la imaginación realmente puede, no sé si es la palabra, pero salvar de alguna manera, ¿no? El cómo puedes vivir a través de la imaginación, ese puede ser como tu sostén, ¿no? Entonces es un poco lo que yo quiero. Si eso es actual, no es actual, si los niños de hoy juegan con el iPad y ya, realmente que uno no puede escribir
en ese sentido, pensando en qué es lo que va a consumir el otro, porque entonces estaríamos simplemente dándole un producto como una compañía que está haciendo una investigación y da un producto que va a responder a las necesidades. Yo creo en el poder de la palabra y creo en el poder de la imaginación y creo en el poder de las historias y yo escribo sobre eso y bueno, encontrar a su público es lo que siempre pienso, ¿no? Y verdaderamente uno no se puede poner a pensar, si bien hay que tomarlo en cuenta, qué bueno que un día se haga formato ebook y se haga todo, qué bueno, pero no como personaje y no como tema, puedo ponerme a pensar un poco en si ha cambiado o no ha cambiado, ¿no? Más bien, qué es lo que quiero compartir y qué es de lo que quiero hablar, ¿no? La imaginación. Gracias. Bueno, nosotros habíamos hecho un ejercicio antes de que ellos, justo cuando terminamos de leer el último cuento que fue Motel. Motel, hay una diferencia entre hotel y motel. Ay. Y ya digamos que cerramos Yo iba a decir la M, pero no, la M y la H, pero no. Y conversábamos al final sobre ese cuento y sobre los otros. Dije, bueno, pues hagamos como allí, como se dice, a quemarropa, varias preguntas que tengan para hacerle a Itzel, ¿no? Me puse a revisar estas preguntas y hay una de Lacey que no vino, que me llama mucho la atención, más allá del libro, es el hallazgo que tiene la gente con la lectura, ¿no? Y es ese primer recuerdo que uno tiene que lo marcó a que la lectura le haya gustado, ¿no? ¿Cuál es ese recuerdo o ese primer acercamiento que tuviste con la lectura o con la escritura que, digamos, haya incidido en que ahora haces lo que haces, no solamente como escritora, sino como promotora de lectura? Mira, yo creo que hay dos que son los que tengo así y siempre menciono. Uno fue el momento exacto en el que yo pude leer de corrido. Yo tengo el recuerdo perfecto, yo sé dónde estaba, yo sé todo. Todas las noches, yo tengo el libro además, todavía. Todas las noches mi papá me leía. Bueno, no me leía, me enseñaba a leer porque fui de esa generación a la que enseñaban en casa y con métodos extraños y no sé qué. Entonces a mí me enseñaron a leer a los 3 años y medio. Yo entré a primera primaria a los 4 años porque leía y escribía. Entonces yo estaba en mi cama que tenía barandales, no era cuna, pero todavía tenía barandales, me acuerdo perfecto, y en las noches practicábamos la lectura, pero yo siempre lo hacía como fragmentado, ¿no? Siempre, pues ya saben cómo es el proceso, y entonces me paraba y todo. Recuerdo perfectamente el momento en el que ya pude leer de corrido y entendí de qué trataba lo que estaba yo leyendo. Era una especie de poema infantil de una niña, una resbaladilla y la luna y no sé qué tonteras más, pero el asunto fue el poder que yo sentí en ese momento. A partir de ahí yo no necesitaba de nadie que estuviera junto de mí o me enseñara. A partir de ahí yo podía leer por mí misma y lo recuerdo perfecto. Y la segunda, que fue más o menos, no tuvo que ver con un libro, tuvo que ver con una película, pero que por supuesto está basada en un libro, que es Oliver Twist. Era una película en caricatura de Oliver Twist, la pasaban en la televisión, yo la vi y debió de haber sido por la misma época. Yo quedé fascinada con la historia de Oliver Twist. Me parecía que ser huérfano era lo máximo en la vida. O sea, yo tengo 2 hermanos, entonces bueno, claro, éramos 3, teníamos que compartirlo todo, ¿no? Y uno está en la edad en la que no quiere compartir. Entonces, ¿por qué no fui hijo único? ¿Por qué no fui, no? Y de repente Oliver Twist, que no tenía hermanos y bueno, y no tenía además quien le dijera lo que tenía que hacer y tenía una vida así como tristísima, pero tenía un final feliz. Yo decía, no, es que era lo máximo, ¿no? Claro, entonces yo después supe que había un libro, ¿no? Y bueno, esa fue otra historia, pero fue una película, ¿no? Fue la historia más bien en otro formato, digámoslo así. Lo primero que recuerdo y que marcó, además esos juegos donde siempre era huérfana y siempre, ¿no? Había alguna cosa así como de por medio, ¿no? Muchas adversidades que había que
que pasar, ¿no? Y al final había un capítulo en estos juegos con mi hermano donde decía, y la policía nos va a andar buscando, pero nos tenemos que escapar de la policía porque nos van a querer dar en adopción. Entonces no hay que correr. Y mi hermano corría para todos lados conmigo. Entonces eso creo que fue lo que a mí lo primero que a mí me destapó, ¿no? Ahí la cosa de las historias. Bueno, Fernando preguntaba las influencias que tienes para tu escritura, o sea, ¿qué escritores te han motivado a escribir? Mira, no sé, las influencias son como a veces un escritor que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Absolutamente, pero hay algo en él que te lo, ¿no? que te hace un clic ahí. En algún momento fue Cortázar, Julio Cortázar, que no tiene nada que ver conmigo, pero fue como esa licencia, ¿no? Él escribía de todo. Y él se inventaba las situaciones más extrañas, hombres que vomitan conejos y luego fantasmas o quién sabe qué cosas que van desalojando a personas de las casas y luego una carretera donde se quedan a vivir durante no sé cuánto tiempo porque se quedan atascados. Es decir, yo sentí después de leer a Cortázar muchos de sus cuentos que yo tenía licencia para escribir sobre lo que fuera, más allá de que a mí lo que me gusta es escribir historias de la vida cotidiana y domésticas, que digo no tiene nada que ver, pero es que me daba como una licencia para escribir. Yo necesitaba como permiso de alguien que me dijera, mira, tú puedes hacer lo que, en este espacio tú puedes hacer lo que quieras. Y creo que Cortázar fue en ese sentido como un gran maestro. Hay un autor que yo admiro muchísimo, que es Sergio Galindo, jalapeño, y con él me identifico completamente con la cuestión. Él es novelista, básicamente, claro, tiene muchos cuentos, pero básicamente es novelista y tiene una novela que es como, sigue siendo como estando en mi top, en mi nicho, que es Otilia Rauda, que me parece una novela excepcional y no tiene nada que ver con lo que yo escribo así, ¿no? Pero escribe sobre cosas que me interesan, ¿no? La obsesión con la familia, con las cosas cotidianas, y también tiene siempre como ideas, está la familia y lo retorcido que está atrás, de repente las cosas, eso me encanta de él, ¿no? Y de repente para los otros libros he tenido, por ejemplo, para la novela, para Morderse las uñas, yo estaba empezando a escribirla y de repente leo un libro, una novela que se llama Delicadeza, que es de un francés, David Franquinos, que está vivo, que tiene como 40 y tantos años, súper contemporáneo, y dije, wow, esto es lo que yo quiero escribir, esta es la novela que yo hubiera querido escribir, y me inspiró completamente, por ejemplo, y otro que me dio licencia, ¿no? También, ¿no? Entonces, tengo como muchos autores que me inspiran constantemente, ya sea por los temas que abordan, ya sea por las licencias que se dan, ya sea por los recursos narrativos. Manuel Puig, por ejemplo, argentino, me fascina, me encanta. Joyce Carol Oates, que les decía, ella escribe unas novelas así como de 1000 páginas, ¿no? Unas cosas tremendas, es sensacional. Tú la lees y parece que estás leyendo a un escritor de 19 años y es una mujer que tiene 80, ¿no? Es impresionante lo que escribe, los temas. Entonces, pues sí, tengo como muchos y todo el tiempo estoy descubriendo más, pero te digo, muchas veces no tiene que ver, no es como copiarles, sino hay como cosas, dices, pues soy todo lo contrario, pues sí, pero a veces no somos tan diferentes, ¿no? Como pensamos. Aquí lo importante es que ellos te dan una idea, una base de donde tú partir, decir, bueno, si ellos escriben esto, yo puedo escribir también esto. Claro, ¿no? Puede ser algo semejante o puede ser algo totalmente diferente, ¿sí? Dices, pues me voy a lo contrario, ¿no? Él tiene una idea, pero yo voy a hacer lo contrario. Muchas gracias por contestar la pregunta. ¿Alguien más? Bueno, ya mi última pregunta. No. ¿Cuál sería tu consejo que darías para vencer ese miedo a escribir? Porque, como le dices, tú escribiste tu primera obra, tardaste 8 años en volver a escribir. Factores que hayan... Bueno, volver a publicar. Bueno, volver a publicar, sí, son factores que luego tienen ustedes como escritores, como dicen, para volver a escribir. Pero uno
el enfrentarse a escribir es un temor mucho más grande. Y lo vimos con los ejercicios que hacíamos, ¿no? Así cuando decían, van a escribir, así como que, ay, no, por favor, no. Como que en ese momento la mente se cierra así, tiene uno 1000 ideas, pero se cierra. Y el estómago también. Todo, así como que si es, no y escribe uno y borra, y escribe uno y borra. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para motivarnos o quitarnos ese miedo al escribir? ¿No? A escribir, así que escribir se aprende escribiendo, y eso es cierto, ¿no? Es como cualquier otra cosa, o sea, no estoy queriendo decir con esto, a veces me preguntan, ¿cualquiera puede escribir? Sí y no, es decir, lo importante no es eso, lo importante no es si te vuelves un escritor profesional y publicas, eso es otro tema y depende de muchas otras cosas, y como cualquier disciplina, necesitas un montón de estudio en el sentido de lecturas y en el sentido de práctica y de muchísimas cosas, ¿no? Pero digamos que la escritura como tal, que tendría que ser algo normal y natural para todos, ¿no? Es lo que dices, se siente una cosa que dices, pero yo de qué voy a hablar, pero qué voy a decir, pero que más allá de eso, escribir, ¿no? La única manera de quitarse el miedo, o medio quitárselo, porque aquí entre nos pues no siempre se quita completamente, ¿no? Es escribir y escribir y escribir y seguir escribiendo. Y de alguna manera lo que sucede es que te habitúas a eso, ¿no? Entonces, la primera vez nos puede costar mucho trabajo, pero ya por ahí de la número 100, ya, o sea, se soltó la mano porque se soltó, ¿no? Pero el asunto es que nos quedamos como con esa idea, y que fue mucho lo que a mí me pasó. Yo paso por un primer libro y de repente, bueno, pues yo no estaba preparada y no quería volver a pasar por eso. ¿Y qué pasó? Bueno, que 8 años después vuelvo a publicar, pues se publica uno, se publica otro, se publica otro. Claro, eso se va haciendo siempre como entonces más, pues una normalidad, y creo que ese es el asunto, ¿no? Volver normal algo, y la escritura, para volverla normal, pues hay que estarla practicando todo el tiempo, ¿no? Los diarios, los ejercicios, ¿no? El asunto del diario creo que es algo bien interesante, porque de alguna manera es no tener expectativas, pero sí estar pensando, en el diario sí estás pensando que alguien lo va a leer algún día, aunque se supone que es para que nadie lo lea, pero eso es una mentira. Sí le estás hablando a alguien, ¿no? Quizás a ti mismo, pero le estás hablando a alguien. Entonces es un ejercicio como muy interesante para estar haciendo constantemente, ¿no? Pero ese es el miedo, ¿no? El plasmar, como tú dices, abrirse y plasmar lo que estás escribiendo y realmente quién eres, ¿no? Yo siento que a veces es... digamos que por eso la cuestión de la ficción es maravillosa, porque eres y no eres, ¿no? O sea, es decir, yo te puedo decir con certeza que no soy ninguno de estos personajes, pero también porque me crees, ¿no? ¿Qué tal que yo soy ahí la del Motel Amor? ¿Quién sabe, no? O soy la de la que asesinó a la suegra, ¿no? No, yo te puedo decir es ficción, ¿no? No te preocupes, ¿no? Es decir, un poco la ficción juega con eso, con lo que sí eres y con lo que no eres, y lo exageras y todo, y eso lo hace interesantísimo, ¿no? Gracias. Yo tuve la oportunidad de ir a la presentación de tu libro en la Prepa Juárez. Ah, el del Jardín de las Sí, Preocupaciones, en sí. el verano, y no me comunicaste nada. Y ahorita que estoy escuchando, digo, lo que me estoy perdiendo, porque era la presentación de tu libro infantil, vas porque tienes que ir, porque eres funcionario en la cuestión cultural, y no, salí con la misma, todo el protocolo. Dije, otra escritora más en Jalapa, hay muchísimos, pero ahorita ya me voy con toda la gana de conocer tu otra obra. Y felicidades, porque finalmente la comunicación, lo que es la acción de la palabra, me has robado. Mira, yo soy promotora de mi propia vida, ¿ves? Muchas felicidades. Gracias. Bueno, yo quería terminar con una pregunta, pues porque ustedes están en el ejercicio, una pregunta extraliteraria. Pues ellos son bibliotecarios, hacen un ejercicio de promoción de lectura en sus bibliotecas. Hemos estado casi 3 meses hablando sobre libros, hablando sobre las bibliotecas, hablando sobre la promoción de la lectura,
Y yo quisiera pronto como un tip, un consejo que ellos, digamos, puedan aplicar en su trabajo de promotores, aún cuando ustedes tienen mucho tiempo en sus bibliotecas. Itzel también tiene mucho tiempo trabajando. Sin embargo, creo que cada persona tiene como un estilo, así para escribir, un estilo particular de llegar al público, y muy seguramente habrán cosas que, digamos, que siempre puedas aportar en el trabajo, así cuando uno tenga muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, no sé, algún tip, consejo, algo motivacional, digamos, un poco... Algo que sí tenga final feliz, ¿no? Bueno, no siempre. Me puedes decir que finalmente bueno, no sirve. Yo lo que digo es que uno tiene que hacer lo que ama. Y eso se nota. Eso es decir, uno puede tomar miles de cursos y uno puede tomar y pueden ser cosas, como bien se dijo, es que es mi obligación hacerlo, ¿no? Es que tengo que ir. Y cuando uno tiene que hacer algo, qué cosa tan horrenda, ¿no? Y todos tenemos que hacer cosas a veces, ¿no? O sea, de todo a todo, ¿no? Cuando uno ama lo que hace, uno está convencido. Uno no necesita que nadie lo venga a convencer de nada. Uno está convencido de lo que hace. Entonces, yo lo primero que puedo decir es que uno tiene que hacer lo que uno ama hacer. Y si no lo ama, pues estorbar lo menos posible, ¿no? Porque luego ese es el otro problema. Yo lo he visto como bibliotecaria, ¿no? Y como promotora de lectura. Está bien que no ames lo que haces, pero déjame trabajar, ¿no? No lo amo y entonces no entiendo lo que tú estás haciendo y entonces te voy a bloquear por todos lados. Oye, pero mira, podemos hacer esto y entonces... No, ¿para qué? No, a nadie le gusta, a nadie va a venir, ¿no? Entonces, lo primero que haría es eso. Uno tiene que amar verdaderamente lo que hace. Y yo me siento... ¿cuál sería la palabra? Me siento privilegiada porque, como yo se los dije, yo desde niña amo las historias, leerlas y contarlas. Y que yo trabaje contando historias, mi trabajo ahorita, en este momento, es en la escuela industrial. Ahí no había biblioteca, es una escuela, muchos sabrán, pues muy antigua, ¿no? Tiene 137 años de fundación y no tenía una biblioteca. Y más que una biblioteca, lo que yo quise hacer, yo llegué ahí hace unos 3 años, 4 años, y lo que yo quise más que una biblioteca fue crear una sala de lectura, justamente con esa idea de promoción de la lectura. Eso era lo que yo quería. Entonces, en aquel entonces había otra dirección, lo que fuera, y yo pues dije, ¿por qué no hacemos esto? Me dijeron adelante, y no había presupuesto. Ustedes saben también de eso, no les voy a venir a contar qué se hace cuando no tienes presupuesto. Pues te las ingenias, ¿no? Como sea. Afortunadamente en Jalapa tenemos la editorial de la Universidad Veracruzana, la editora de gobierno, el IBEC, que vas, les pides y te pueden donar, ¿no? Entonces abrimos la biblioteca con donaciones de esas editoriales, y si no hay, lo crea uno. Y mucha gente decía, ¿para qué una biblioteca? ¿Para qué literatura además? Porque mi fuerte además ahí es la literatura. ¿Para qué literatura en un lugar donde la gente va a aprender a un oficio? ¿Para qué les sirve? Donde la mayoría además son adultos o muchos son jubilados. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo enseñarles a hacer un currículum o enseñarles a hacer cuentas, pero ¿para qué literatura? Ahí es donde uno tiene que estar, justamente en esos lugares donde aparentemente no tiene nada que ver. La literatura es un territorio de libertad, y eso suena bonito, pero además así es. La literatura, a mí nadie me puede decir lo que yo voy a sentir con relación a una historia. Nadie. Así venga el doctor eminencia en literatura lingüística y lo que ustedes quieran. Así venga el premio Nobel de literatura y me diga, no es así, a mí cuando estoy leyendo nadie me va a decir qué sentir o qué experimentar. Es libertad total. Entonces, si lo primero que hacemos es considerar a las personas como eso, como personas, como seres humanos que necesitan un espacio de libertad, entonces yo creo que estamos haciendo mucho en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, ahorita estoy ahí, ¿y qué es lo que hago?
como siempre, están los temas del tiempo, de no perder clases, y por supuesto con la literatura se pierde el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué le sirve? Entonces yo lo que hago es, me voy metiendo en los espacios, ¿no? Entonces están las alumnas de tejido, y mientras ellas están tejiendo, yo les estoy leyendo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con ese que fue mi primer grupo? Porque ahora ya se enteraron y entonces me pidieron hacer lo mismo, lectura en voz alta, los de dibujo y pintura. Se enteraron las de manualidades, y entonces también voy con las de manualidades. Entonces sí, se empezó a correr la voz, y entonces mi trabajo es ir y hacer una selección de lo que a mí me guste. Ojo, volvemos a lo mismo, hay que hacer lo que uno ame. Yo no voy a leerles, es un ejemplo solamente, a Octavio Paz, porque es que Octavio Paz, imagínense, ¿cómo no conoces a Octavio Paz? No lo has leído, eres un ignorante. Entonces voy a ir a leerles Octavio Paz, aunque ni siquiera yo entienda lo que dice ¿no? El poema. Entonces, ¿qué sí entiendo? ¿Qué sí me dice algo a mí como persona? Eso es lo que yo voy a transmitir a los otros. Entonces yo hago la selección de mis lecturas y voy y se los leo mientras ellas están tejiendo, mientras están pintando, mientras están haciendo sus manualidades. ¿Qué ha pasado? Pues que, por ejemplo, con las chicas de tejido tuvimos muchas lecturas, entre ellas Ottilia Rauda. ¿Por qué? Porque yo la amo, fin del asunto y se acabó, ¿no? No les puedo leer la novela completa porque no hay tiempo, yo tengo un espacio chiquito. Mi chamba como bibliotecaria, mi chamba como promotora de lectura es seleccionar fragmentos que yo encuentre motivadores. Y entonces, claro, les leí cuando se encuentra en el hotel, es que hay materia ahí, con su amante, que era Prudencio, y entonces Prudencio Montes, y entonces, claro, cómo va caminando por Enríquez, por la calle de Enríquez, para allá y para acá, van caminando hasta que ya pasaron por quinta vez enfrente del hotel, y ya le dice Ottilia al Prudencio: oye, ¿qué? Estoy cansada, no entramos, ¿no? Y entonces, claro, todas se emocionan. ¿Y qué va a pasar? No, pues ya, ahí se los dejo, ya no les voy a estar contando todo, ¿no? Entonces, son fragmentos que yo seleccioné, y con un contexto, y contarles un poco del escritor, y decirles que era jalapeño, y que vivía en Insurgentes, y que su esposa era de Las Vigas, y que por eso sus novelas están situadas en Jalapa, y en Las Vigas, y ta. Entonces leímos fragmentos, estaban emocionadas. ¿Cómo vamos a cerrar nosotros? Nos vamos a ir a Las Vigas, a recorrer las calles que recorría el personaje de Ottilia Rauda, y eso es lo que vamos a hacer, y porque ellas lo dicen. Entonces, ¿cuál es la mejor motivación para uno como promotor o como bibliotecario? Es amar lo que uno hace y creer en lo que uno hace. Si uno no cree y hace lecturas que alguien me dijo que era muy bueno, y yo la verdad es que no, ¿qué es lo que voy a transmitir? Exactamente lo mismo. Yo no creo en esto y te voy a decir a ti, y tú no vas a creer absolutamente en esto. Entonces, seleccionen las lecturas que ustedes crean, que a ustedes les digan algo, les muevan algo, y compártanlas, y eso es como la mejor, creo, ¿no? La mejor ayuda para un bibliotecario. ¿Alguien tiene? Bueno, Itzel, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Con esto cerramos el club, y traje 3 libros para rifar. Pues para que aprovechen Itzel y los firmen. ¿Será que cómo hacen los números? Por número, ¿qué es aquí por número del 1 al. Pues por lista, de lo más fácil. Que ella diga 3 números y ya por lista que está. No, son 3, claro. Porque no va a poder apreciar. 6. Heriberto. ¿Otro? Pues el 31. El 31, Mario Arturo. Pero no sean los primeros. Y vamos a ¿Otro? sí, otro. ¿Qué es? 11 y 37. No, porque ya son muchos de acá. 28. Citlali.
De nuevo, muchas gracias.